Saludos amigos, muy buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya han comprobado ustedes que nos encontramos en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Y es para mí un placer recibir en este día a Mónica Lasarte, que es farmacéutica comunitaria, a la que ustedes conocen porque en alguna otra ocasión ha estado en nuestro programa. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias porque vamos a hablar de un tema que sin duda es particularmente importante y además de actualidad, quizá porque el aumento de la edad de la población ha hecho que esta patología, que hace 40 o 50 años, porque la gente moría antes, no estaba tan presente en la sociedad como ahora. Supongo que debe ser una de las causas, ya me comentarás si eso es verdad o no, porque vamos a hablar del Parkinson. Y vamos a situarnos exactamente. Cuando hablamos de Parkinson, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer. Y fue, le puso su nombre un doctor, James Parkinson, a primeros del siglo XIX, cuando descubrió una serie de síntomas, un cuadro clínico común y como patrón en una serie de pacientes, que incluía pues una lentitud en movimiento, que se denomina bradicinesia, una rigidez muscular, una distonía y dificultad en la articulación de los músculos, y luego un temblor, principalmente en reposo. El temblor del Parkinson es un temblor típico que se produce, generalmente empieza en reposo, aunque luego ya conforme va avanzando la enfermedad pues ya se va apreciando también en movimiento. Tiene una serie de síntomas que le hicieron a este doctor a primeros del siglo XIX ponerle nombre a esta enfermedad, que es la enfermedad de Parkinson. Hoy día tiene una prevalencia aproximada de unos 1.500 personas por cada 100.000 habitantes, y la incidencia o la franja o la horquilla de detección o más habitual en la que aparecen los síntomas del Parkinson son entre los 50 y los 60 años, aunque cada vez aparecen personas más jóvenes, en edad más temprana, y es muy importante la detección precoz de esta enfermedad, igual que en otras enfermedades crónicas y sobre todo neurodegenerativas, porque la implantación de un tratamiento y temprano y precoz y el seguimiento farmacológico por parte de los profesionales, farmacéuticos, médicos, psicólogos, pues hacen que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. ¿Y cómo se puede determinar que se ha producido precisamente el Parkinson? ¿Se puede confundir con otro tipo de patologías, como pueden ser los temblores esenciales? Sí. y otros? Bueno, hay un punto clave en la detección del Parkinson, es que el temblor producido por el Parkinson solamente es el único temblor que responde o que remite con un tratamiento con levodopa. ¿Por qué? Porque el Parkinson es una enfermedad que cursa precisamente por eso, por un déficit de dopamina producido en una zona de la sustancia nigroestriada del cerebro, y ese déficit de dopamina, que se deteriora pues por un deterioro neuronal, pues hace que el suministro o el aporte exógeno de dopamina responda a los síntomas del Parkinson, mientras que en otros tipos de temblores, como el parkinsonismo atípico, el temblor esencial, o incluso un parkinsonismo o temblores parkinsonianos producidos por medicamentos, no responden a la dopamina. Claro. ¿Vale? Lo que es el diagnóstico del Parkinson no se puede hacer un diagnóstico clínico como tal, pues por ejemplo como una medición como el colesterol, la tensión, porque el diagnóstico del Parkinson es principalmente visual. Visual, pues la consulta del médico, pues mediante una serie de pruebas o de exploraciones que le hace el médico, que hace determinar pues que el paciente no bracea, tiene más rigidez muscular, pues tiene lentitud en los movimientos, principalmente el Parkinson aparece de forma asimétrica, que es otra de las características que hacen diferenciar el Parkinson como tal, como enfermedad de Parkinson, de otras enfermedades
como el temblor esencial u otros parkinsonismos que aparecen en los dos lados del cuerpo a la vez. El Parkinson aparece principalmente en una parte del cuerpo al principio, aunque luego con el avance de la enfermedad pues va, pero generalmente es asimétrico, aparece normalmente solamente en un lado y eso también nos permite diferenciar el Parkinson de otros temblores. ¿Y se han podido determinar las causas que producen ese deterioro, que a su vez ocasiona ese deterioro en la movilidad que provoca el Parkinson? No hay una etiología. No hay unas causas claras y una etiología bien definida, si bien como casi todas las enfermedades crónicas y neurodegenerativas tienen un factor genético importante. Y bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de ese deterioro neuronal, de esas neuronas dopaminérgicas que producen el Parkinson. Pero bueno, ahí está nuestro papel. El Parkinson es una enfermedad que necesita un abordaje multidisciplinar de todos los profesionales sanitarios, tanto médicos como farmacéuticos. Es que ahí quería yo llegar. El papel del farmacéutico precisamente en esta patología es muy importante. Bueno, es importante porque nosotros estamos cercanos al paciente. Claro, por la proximidad. Y podemos detectar síntomas precoces para que nos hagan sospechar de la aparición de esta enfermedad y poder derivar al médico, en este caso, para que haga el diagnóstico el certero, ¿vale? Es un abordaje multidisciplinar porque en el Parkinson no hay solamente síntomas motores, como hemos dicho antes, que los principales son eso, lentitud de movimiento, bradicinesia, temblor en reposo y rigidez, dificultad o dolor muscular. Hay otros síntomas no motores, como son, por ejemplo, insomnio, como son, por ejemplo, depresión, apatía, tristeza, problemas también de delirio y de problemas psicológicos. Entonces es necesario que todos los profesionales sanitarios aúnen criterios para el tratamiento y el abordaje de la enfermedad en el enfermo. ¿Se convierte el Parkinson en una enfermedad crónica? Sí, el Parkinson es irreversible. Es irreversible, no tiene cura, a día de hoy el Parkinson no tiene cura y tampoco existe ningún medicamento que haga que frene la enfermedad. Los tratamientos van orientados a la disminución de los síntomas y en especial pues eso, a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Vale? Y como en otras enfermedades neurodegenerativas y en casi todas las enfermedades crónicas, hablamos de enfermo de Parkinson y no de enfermedad de Parkinson, porque es cierto que cada enfermo pues manifiesta la patología de una manera, los síntomas de una manera. Hay personas que tienen el Parkinson con más temblor, hay personas que tienen el Parkinson con más rigidez y más discinesia. El temblor es el síntoma que más se ve de cara el más llamativo, pero es cierto que no es el más incapacitante. El más incapacitante es la rigidez, que impide al individuo pues realizar labores pues cotidianas como vestirse, como ducharse, como pues, manejarse en casa. Y en ese sentido pues hay que también en el entorno del paciente, los cuidadores y los profesionales debemos de respetar ese tiempo del paciente con Parkinson para no agobiarlo, para intentar ayudarle y proporcionarle la ayuda siempre que el paciente la demande. Es importante hacer hincapié en que el enfermo de Parkinson no hay que ayudarlo, no hay que invalidarle más sistemáticamente, simplemente intentar respetar su tiempo y bueno, y ayudarlo cuando nos demande la ayuda, ¿vale? Porque el Parkinson es una enfermedad degenerativa progresiva, o se presenta y se queda ahí. ¿Cómo evoluciona? Es una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que conforme van pasando el tiempo, pues hay una destrucción de neuronas dopaminérgicas a nivel del cerebro que hacen que los síntomas se agraven. ¿Vale? Como hemos dicho antes, el Parkinson varía de unas personas a otras, pero es una enfermedad que empeora con el tiempo. ¿Vale? Y finalmente, ¿qué baterías terapéuticas dispone ahora mismo el paciente para combatir el Parkinson? Bueno, el Parkinson, como bien hemos dicho, es un déficit de dopamina. Todo el tratamiento farmacológico que va a tratar la enfermedad va enfocado al aporte de dopamina exógena. Eso quiere decir que bueno, hay multitud de medicamentos que lo que hacen es elevar los niveles de dopamina a nivel cerebral en forma de levodopa.
Otros tratamientos, hay tratamientos también no farmacológicos, como son tratamientos quirúrgicos, por ejemplo la implantación de electroestimuladores cerebrales que hacen que también disminuya los síntomas del Parkinson, una bomba de apomorfina a nivel del duodeno, bombas de... hay mucho un arsenal terapéutico. Lo último que se ha introducido y que se ha descubierto últimamente es un sistema que se denomina IFU, que es mediante ultrasonido de alta intensidad a nivel del cerebro, una intervención quirúrgica sin trepanación, con lo cual no es invasiva y en un ambiente aséptico, que mejora mucho la calidad del paciente. Pero ya te digo, estos son los últimos avances en el Parkinson que bueno, están dando buenos resultados y dan una esperanza de vida al paciente que no la tenía antes. Hemos aprendido, como siempre, con la presencia de nuestra invitada, mucho en relación a una enfermedad que, como comentábamos en el principio de este programa, pues afecta cada vez más a un número determinado de personas, y me quedo con lo que comentaba al principio, porque es un dato importante, cada vez en edades más jóvenes, y esto es tremendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una semana más. Volveremos desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba la próxima semana. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta dentro de 7 días.